Segundo de Reyes, capítulo 9. Voy buscando Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. Estoy enseñando una serie de mensajes o temas proféticos que vamos a estar aprendiendo durante este periodo de tiempo. Más que una enseñanza, debe ser una activación a nuestra vida, a nuestro espíritu. Y la serie es titulada El Ministerio de Elías. El primer tema que vimos, el espíritu de Elías. El segundo tema es la doble porción del espíritu de Elías. Esta es la segunda parte, ya que no pude terminar la primera. O sea, es un solo tema, pero no pude terminarlo, solo en una parte. Entonces esta es la segunda parte, la doble porción del espíritu de Elías, la segunda parte. Entonces Elías formó a un varón llamado Eliseo. Decíamos que Elías tiene que tener discernimiento para escoger a los Eliseos de esta generación. Y los Eliseos deben de saber quién es su Elías. Entonces dice la palabra de Dios en Segundo de Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice la palabra: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Entonces, aquí nos habla del acontecimiento del levantamiento de Elías. Entonces, si Dios levanta a los Elías, va a comenzar a transferir la doble porción sobre los Eliseos. Pero vamos a seguir. En la primera parte solo tomamos estos versículos. Dice el 11: y aconteció que yendo a ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y dice ahí: y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando él el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Viendo de los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: escucha lo que dijo, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a tu Señor. Aquí andan diciendo que busquen a Elías. Quizá lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él le dijo: no envíes. Mas ellos le importunaron hasta que avergonzándose dijo: enviad. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron, escuchen, 3 días. Lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: no os dije yo que no fueseis. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí
el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi Señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Escuche. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poner en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. De ahí fue al monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. Amén. Ahí podemos ver que la petición que Eliseo pidió era la doble porción del espíritu de Elías. Y la condición que Elías dijo era que si lo viera cuando él fuera levantado o arrebatado. Pero, ¿qué hizo? Escuchen bien, ¿qué hizo que Eliseo recibiera la doble porción? Ahí pueden haber muchos factores, de los cuales si yo les pregunto en esta noche, me van a dar varias respuestas que son certeras, pero lo que hizo que Eliseo recibiera la doble porción de Elías fue por el tiempo que él caminó detrás de él, fue por el tiempo de lealtad y de fidelidad que estuvo atrás de su mentor, maestro o padre espiritual. Vemos que cuando Elías es arrebatado, Eliseo dice: Padre mío. Y después de que su gente iría a caballo. O sea, ahí cuando habla Padre no se refiere a Dios, se refiere a Elías. Porque en el Antiguo Testamento nadie podía llamar Padre a Jehová. Quien nos enseñó paternidad se llamó Jesucristo. El que vino a enseñarnos paternidad, la paternidad de Dios. Pero aquí Eliseo le llama Padre a el profeta Elías, que era su cobertura, que era su Señor, que era su mentor, y lo que hizo que se desatara la doble unción o espíritu de Elías sobre Eliseo fue la lealtad, la fidelidad y el tiempo que él estuvo con su padre espiritual o con su mentor. Ahora, Elías le dijo: quédate aquí, y Eliseo no lo abandonó. Fue a otro lugar, tampoco lo abandonó. Elías fue a 4 lugares, que en el 4 lugar fue donde se desató la doble porción del espíritu de Elías. Ahora usted, ¿cuánto está dispuesto a marchar a la par de un hombre de Dios para recibir lo que hay en ese manto, en esa unción? Usted puede estar en las buenas, pero no en las malas. Entonces no va a recibir ni la mitad, peor la doble. Entonces hay 4 lugares donde estuvo el profeta Elías, y de los cuales había abundante revelación en Israel. Profetas hay muchos, pero profetas de influencia hay pocos. No quiere decir que los profetas de influencia son mayor que los de menos influencia, sino por la misión que Dios les encomendó. En Israel había abundancia de profetas, había abundantes, que los hijos de los profetas le decían a Eliseo que tu Señor iba a ser quitado, que tu Señor iba a ser llevado, y Eliseo mejor se callaba. Ahora, ¿por qué? Porque si Eliseo dice: sí, yo voy a hacer, pero yo voy detrás de él para que me deje el manto, yo ando detrás de él para que me deje la unción. Entonces, lo que hizo Eliseo fue pegársele a Elías hasta recibir la respuesta, y cuando Elías fue arrebatado, el manto directamente Elías no se lo dio, sino que se le cayó. Ahora, ¿por qué? Les voy a hacer algo, aprenda algo. En el cielo no se ocupa ministerio, se ocupa en la tierra. Por eso digo, levántate
sea, sanidad y milagros. En el cielo no necesitamos manto, en el cielo no necesitamos unción, en el cielo no necesitamos revelación. Entonces, ¿para qué Elías se iba a llevar el manto al cielo si su ministerio había terminado? Entonces tenía que dejarlo. O sea, había un propósito que el manto de Elías cayera. Eso significaba que en el cielo usted no ocupa manto, en el cielo usted no ocupa unción, en el cielo usted no ocupa don, lo ocupa en la tierra, y donde estemos en la tierra, la doble porción de Elías va a venir sobre mí, la doble porción de Elías va a venir sobre mi vida, y durante mi vida en esta tierra voy a ser usado en gran manera. O sea, Dios quiere usarlo a usted, quiere que se mueva en el espíritu y la unción de Elías para este tiempo. Ahora, ustedes ven que cuando algo camina con una persona se va a parecer a él, aunque no sea familia. Dime con quién andas, te diré quién eres. El que conoces anda, y el que comejas anda, y el que con profetas anda, a profetizar aprende. Amén. Es que los dichos naturales no tienen gran verdad. El que con profetas anda, a profetizar aprende. Entonces usted tiene que levantarse a profetizar bajo el manto de la casa. Somos una iglesia profética y abundamos en revelación por el llamado que Dios nos ha hecho. Amén. Por la unción y el manto que está sobre usted. Pero eso depende cómo usted honre el manto, cómo honre lo que está sobre usted, y eso mismo va a fluir sobre su vida. Si no profetiza es porque no quiere. Porque donde hay queja no hay profecía, donde hay murmuración no hay profecía, donde hay lamento no hay profecía, donde hay víctimas no hay profecía. Tiene que tener autoridad, tiene que tener revelación y tiene que caminar bajo el poder y la unción del Espíritu Santo. Y si es iglesia profética, bajo la unción y el poder de Elías para esta generación. Entonces, el manto cayó. Pero quien lo tomó fue el que había caminado con el profeta por años. Los historiadores dicen que de 12 a 13 años anduvo Eliseo detrás de Elías. Y la gente piensa que anduvo un mes y el siguiente mes ya recibió el don. Anduvo 12 a 13 años detrás de Elías. Y hasta el último momento no lo abandonó. Y le voy a decir algo. El mentor Elías le decía, quédate aquí, y le decía que no, quédate aquí, le dijo que no, quédate aquí, le dijo que no. Y al último momento, donde sabía que iba a ser arrebatado o levantado, ahí también le dijo que no fuera, y fue. Pero yo me imagino por qué Elías, le voy a decir algo, porque Elías no quería que Eliseo fuera. Elías no sabía lo que Eliseo iba a pedir. Él no sabía. O sea, los profetas no saben todo. Y ahora, ¿por qué le decía? Elías ya sabía que iba a partir con Dios. Elías ya sabía, los hijos de los profetas ya sabían, y Eliseo ya sabía. O sea, hay cosas que los hombres de Dios van a hacer a solas. De una u otra manera las van a hacer a solas. Si ustedes ven, quien heredó el manto de Moisés fue Josué. Pero cuando Moisés subía a la cumbre del Sinaí, el único que andaba cerca no subió a la mera cumbre, pero sí andaba cerca, era Josué. De ahí todo el pueblo se quedaba abajo. Como quien dice, Moisés subía, un ejemplo, porque no era el tabernáculo, pero usted va a entender. Moisés subía al lugar, ¿qué? Santísimo. Josué se quedaba en el santo y los demás en el átrio, porque tenían miedo. Entonces, mientras Moisés estaba en el lugar santísimo, Josué se limitaba a llegar al lugar santo, pero andaba cerca. O sea, andaba cerca. Entonces, cuando Moisés muere, le impone en manos a Josué y dice que se le transfirió el espíritu de sabiduría. Y de ahí vemos que Josué Dios empieza a hablar en el capítulo 1. Vemos que Dios le comienza a hablar y le dice que se esfuerce, le dice que sea valiente y empieza a darle palabras. Entonces, cuando el manto se suelta, la unción es mayor. Cuando el manto se suelta, los milagros se sueltan. Cuando el manto se suelta, los sanidades se sueltan. Cuando el manto se suelta, lo sobrenatural se suelta. Entonces, lo que necesitamos es que la unción de Dios caiga sobre nuestra vida. Ustedes vemos cómo caminó Eliseo. Eliseo se movía hasta cierto punto, pero cuando cayó el manto, se empezó a mover
a su padre espiritual, igual a su mentor, porque vemos que con el mismo manto que Elías abrió el Jordán, Eliseo abrió el Jordán. Amén. ¿Pero qué hizo? Él miraba, escuchaba y aprendía de Elías. Entonces todo lo que Elías hizo hasta el último momento, eso comenzó a hacer Eliseo. Miramos el primer milagro de Eliseo. ¿Cuál sería? Abrir el Jordán. Escuchen bien la sobrenaturalidad de Dios en Eliseo, que el primer milagro fue abrir el Jordán. No fue sanar un ciego, no fue sanar una fiebre, fue abrir el Jordán. El segundo milagro, ¿qué fue? Sanar las aguas. Sanar las aguas. Miren que solo en esos versículos que hemos leído, y ahorita no lo estoy predicando, ya voy a empezar. Solo en esos versículos que hemos leído, usted puede ver bastante revelación en la palabra. El manto no lo pueden poseer muertos, el manto solo es para gente viva. Y le habla en dos ámbitos, en lo natural y en lo espiritual. Si alguien está muerto físicamente, ya no necesita manto, ya no necesita unción, ya no está revelación, está descansando, de todo ya es. Los vivos necesitamos esa unción y ese manto para seguir ensanchando el reino. Al igual, los muertos espirituales no necesitan manto. ¿Y para qué? Para que lo desperdicien, para que lo tengan guardado, para que se les haga una mortaja con ese manto. No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ezequiel por eso profetizó a los huesos secos. Hay un montón de gente que está muerta espiritualmente, está desactivada espiritualmente. Entonces, Dios envía a los profetas y el pueblo profético a profetizarle. Y después, el versículo 9 y 10 dice que se levantó un ejército. ¿Y de qué se componen los ejércitos? De soldados. Entonces, habían soldados, habían guerreros, pero ¿qué? Estaban muertos. Estaban caídos, estaban tirados. Y después vino la palabra profética y los levantó, los restauró, los estabilizó y les dio la identidad de guerreros. Cuando la gente muere, pierde su identidad. Cuando la gente está muerta espiritualmente, pierde la identidad que Dios le ha dado. Por eso muchas iglesias están vacías, porque la gente no tiene identidad como hijo de Dios, peor como guerrero. Si usted tiene mente de guerrero, no se va a dejar del diablo. Todo el tiempo no se va a encerrar en la desesperación. Hay tiempos que el diablo lo va a atacar. Hay tiempos que puede fracasar, pero una cosa es un fracaso y otra cosa es que usted se rinda. No hay peor persona que la que se rinda, que la que se quede tirada al suelo. Pero la gente puede caer, la gente puede fracasar, pero es tiempo de levantarse y los proféticos vienen para levantar, para restaurar y para volverlo un hombre y mujer de guerra, un hombre y mujer de autoridad. Usted no puede seguir con la misma tibieza espiritual, usted no puede seguir con la misma mentalidad mediocre, con la misma mentalidad de oveja. Usted es un hombre de guerra, es un hombre de fe. Las ovejas por lo general solo buscan pasto. Un guerrero busca alimento sólido. Un guerrero sabe utilizar su espada, su escudo. Pero no va a decir, es que yo soy un David, no puedo utilizar armas. Solo la onda. Pero aunque sea una onda, use. Pero si no hay el nombre de Dios, voy a derrotar al gigante. No, es que como yo miro que aquel guerrero se está equipado, ¿quién como aquel hermano con esos dones, cómo no va a estar desanimado? Todo el tiempo está en guerra con una onda y que tenga 5 piedras, con eso es suficiente. Si Dios está con usted, va a vencer. Si el Espíritu Santo está con usted, va a vencer en el nombre de Jesús. Y hoy estamos en una gloria mayor, pero no la aprovechamos. No aprovechamos esa gloria. Tenemos una gloria mayor que la de Elías, que la de Eliseo, y no hemos aprovechado esa gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. O sea, usted debe ir de gloria en gloria. Usted debe ir de fe en fe. Usted debe ir de triunfo en triunfo. Y si en algún momento cayó, levántese. Si en algún momento pecó, arrepiéntase. Si en algún momento se debilitó, refuércese en Cristo. Que hay algo grande después de la tormenta, hay algo grande después del desierto, hay algo grande después de la tribulación, hay algo grande después de que las puertas se cierran. Porque para eso viene. Hoy golpeamos con el manto toda puerta que esté cerrada, porque así como Eliseo golpeó con su manto,
nombre de Jesús. Puertas se abren. Entonces vemos que el segundo milagro es sanar las aguas y la tierra era estéril por causa de qué? De las aguas dañinas, amargas, ruinas. Y si las aguas no servían, tampoco podían haber peces, tampoco era provechosa para el cultivo. Pero el profeta viene y sana el agua. O sea, la esterilidad se tiene que ir. Hoy usted va a fructificar por el poder de la palabra, por el poder del lobo, por el poder del rema. Va a fructificar porque su tierra ya no es estéril, su tierra es bendita, su tierra es donde las aguas que producen son aguas que vienen para producir y reproducir lo que usted siembra. Y si está sembrado, pues las aguas van a dar sostenimiento. Y el tercero es, que puede ver ahí, es el desprecio al profeta. Y le voy a decir algo, muchos están despreciando lo profético. Muchos están despreciando los profetas. El desprecio a Eliseo era que le llamaron calvo. Y mucha gente está atacando a los hombres de Dios. Les voy a enseñar algo, lo que es el área de la honra. Honre a los hombres, honre a los siervos de Dios. No los deshonre. Mucha gente critica este mensaje cuando se predica tocar el manto del ungido. Tenga cuidado con tocar el manto de una persona ungida. Tenga cuidado. No es manipulación, no es control, es honra. A este hombre le llamaron calvo. ¿Y sabe qué sucedió? Entonces que vinieron las fieras y se los devoraron y fueron muchos muchachos. Pero eso se aprende en casa. O sea, los padres de familia debieron enseñarle a respetar, los padres de familia debieron enseñarle a honrar. ¿Cuántos hijos no fueron perdidos por la fiera por causa de la deshonra? Que tal vez sus padres no les cultivaron ese tipo de enseñanza. O sea, donde no hay enseñanza va a haber deshonra. Y la gente debe enseñar a los hijos el temor de Dios. ¿Qué sucede? Devorarlo. Tal vez a usted no se lo pueden devorar las fieras, pero puede ser que el enemigo le devore la salud, que el enemigo le devore la finanza, que cualquier puerta el enemigo le ataque, porque donde no hay honra a Dios, donde no hay honra a los hombres de Dios, va a haber fisura y puertas abiertas. Le cierra toda puerta. No idolatra a nadie, porque no hay que idolatrar. Los hombres de Dios fallan, las mujeres de Dios fallan, usted falla. La idolatría es pecado. ¿Qué es idolatría? Poner a un hombre, a un objeto, o a un animal, o a cualquier cosa en lugar de Dios. Pero honrar, ¿cómo voy a honrar a un hombre de Dios? Así como honra a padre y a madre. Usted no idolatra a su padre, no idolatra a su madre natural, no idolatra a las autoridades terrenales. La idolatría siempre va a ser pecado, porque la idolatría incluye separación de Dios. Todo lo que ocupa su primer lugar es su ídolo. Esposa, hijos, casa, carro. Todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Si unos están viendo tele y no se quieren oír, ese es su ídolo. Lo que le quita el primer lugar a Dios, ese es su ídolo. Entonces, tres cosas aprendemos. Número uno, aprendemos que el ministerio no es para el cielo, el ministerio es para la tierra, el manto. Número dos, cuando el manto viene, lo sobrenatural se empieza a mirar. Entonces empezaron a ver los hijos de los profetas que el mismo que había sobre Elías reposaba sobre Eliseo. Se abrió el Jordán, fueron sanadas las aguas y la deshonra que produjo. Escuche, muerte. La deshonra provocó muerte, pero la honra provoca vida en todas las áreas. Ahora le voy a dar un repaso. Decíamos en el punto número uno que transfería el espíritu de Elías. Aprendimos 12 cosas que el espíritu de Elías transfería. Ahora, ¿por qué les dije que les enseñé estas 12 cosas? Porque la gente va a escuchar a ustedes jóvenes y personas, yo quiero una doble porción. ¿Pero una doble porción de qué? Con tamales, con chimol, con pollo. No, del Espíritu Santo. Y si
y si no conocen el Espíritu Santo o es Jesús solo, no va a recibir nada. Entonces, a veces desconocemos lo que Elías portaba. Sabemos que Elías era un profeta, pero a veces no sabemos lo que puede transferir el espíritu de Elías en nosotros. Y se lo voy a decir rápido para empezar a predicar o enseñar. Entonces decíamos que el espíritu de Elías transfería identidad y también nos promocionaba. O sea, desde el momento que Eliseo fue llamado por Elías, lo promociona, le da identidad, porque si yo voy a ser arrebatado, pues tengo que dejar un Eliseo. Entonces, ¿cómo promocionaba? A personas que estaban en el anonimato. Y les decía yo que así como David, Dios lo sacó del anonimato a través de un profeta, Dios sacó a Eliseo. Por eso honre a los profetas. Y no le estoy hablando de mí, le estoy hablando de cualquier hombre o mujer que usted sepa que es profeta o ministro de Efesios 4:11, honre lo que se exporta, porque ahí está nuestra bendición. Amén. Los profetas sacan a alguien del anonimato y lo promocionan. El profeta Elías, por orden de Dios, llamó a Eliseo y Eliseo estaba arando con los bueyes y era el último. Era el último que estaba arando los bueyes y vino Elías y tiró el manto y le dijo, sigue. Y Elías siguió caminando y Eliseo solo que tenía que despedirse. Y lo que hizo es que con el arado lo partió y los bueyes los hizo ofrenda a Dios por el llamado que le estaba haciendo. O sea, dejó los bueyes, dejó el arado y fue en pos de su llamado. Dejó lo natural para empezar a caminar en lo sobrenatural. Dejó la actividad natural para encaminarse a un propósito espiritual. Ahora, de ahí viene el profeta Samuel y va a buscar un rey. Y empezó por los primeros hermanos de David, por el segundo, hasta que Dios le dijo, ese no es. Y después preguntó, ¿hay algo otro? No, hay algo otro, cuidado de las ovejas. Llámenlo. De ahí Dios eligió a David del anonimato, no estaba en la reunión. Entonces hay casos donde usted no va a estar presente, pero donde sea que esté Dios lo va a llamar. No digo que se acomode, que no piense la gente que no vino, que no viene a buscar con una palabra profética, ella tampoco. Pero donde quiera que usted esté, ahí Dios lo va a llamar, ahí Dios lo va a sacar. Por eso siempre le he enseñado lo que el apóstol Pablo dijo, que esto no es de quien corre, esto no es de quien empuja, esto no es de quien es más inteligente, sino del que Dios tiene misericordia. Y cuando Dios tiene misericordia, nos levanta de donde sea que esté metido. En cualquier lugar, ahí Dios le va a hablar, ahí Dios lo va a identificar. Decíamos también que el espíritu de Elías obraba milagros sobre las aguas. Eso es lo que leímos. Entonces, cuando los milagros vienen sobre el agua, entonces significa que la esterilidad se corta, la esterilidad se termina. Decíamos que el espíritu de Elías nos introduce a una dimensión de revelación. Entonces, si usted quiere moverse a una dimensión mayor, crea lo profético y crea los profetas y va a ser prosperado en todas las áreas. En todas las áreas será prosperado. La unción del espíritu de Elías produce milagros de sanidad. Decíamos que activaba lo sobrenatural de Dios. Se activaba el don de fe para los milagros. Lo profético habilita el don de fe para que los milagros empiecen a ocurrir, porque no hay milagros que ocurran si no es a través del don de fe. Depende del milagro que necesite, así es el nivel de fe. Y hay veces que el don de fe es que nos va a introducir los milagros más extraordinarios. El espíritu de Elías transfería el poder de la resurrección. Podemos ver a Elías resucitando, a Eliseo resucitando, a Jesús resucitando, a Pedro resucitando y a Pablo resucitando muertos. El espíritu de Elías transfiere es que el poder para desatar la prosperidad. Y le decía que en todos los ámbitos y en todas las áreas la prosperidad se manifiesta. La unción del espíritu de Elías transfiere poder. ¿Para qué? Para quitar toda esterilidad en la tierra, en el vientre y en los animales. La unción y el
y para ungir profetas. La unción del espíritu de Elías imparte la habilidad ¿para qué? Para manifestar milagros y sanidad física. Y la unción de Elías también trae la justicia de Dios sobre la tierra. Así que si usted quiere justicia, crea a lo profético, crea la palabra que Dios da, que Dios suelta sobre usted. Ahora el punto número 2, ¿qué es la doble porción? ¿Qué es la doble porción? Hoy vamos a aprender qué es la doble porción, porque decíamos en qué es la doble porción del Espíritu. Pero el Espíritu de Elías, ¿qué es la doble porción? Anote, la doble porción viene de Dios. La doble porción viene de Dios. La doble porción viene de Dios. Y escucha esto, pero es impartida por un hombre o mujer de Dios. Pero es impartida por un hombre o mujer de Dios. Repito, la doble porción viene de Dios, pero es impartida por un hombre o mujer de Dios. Entonces muchas veces usted no puede desechar lo que a usted le imparte, desechar lo que usted le habilita, desechar lo que para usted es de bendición. Entonces la doble porción viene de Dios, pero es impartida por un hombre o por una mujer de Dios. Entonces Dios quiere impartir algo sobre su vida, pero eso va a depender del hambre, del deseo, de la fidelidad y de la lealtad que usted tenga hacia el hombre o hacia la mujer de Dios que está sobre usted. Por eso le dije, debe de saber quién es su Elías. Hay gente que tiene como 40 Elías y está buscando el 42. ¿Por qué? Andan de iglesia en iglesia. No puede ser Eliseo de nadie. Piensa que si tienen 40 padres espirituales, porque solo hay uno, aquí no hay nadie que tenga 2 padres espirituales, tal vez Parazo que tuvo. Pero no va a tener 2 padres, no va a tener 2 madres. E incluso si usted da una adopción, la persona llega un tiempo que le dice: yo no soy tu padre, yo no soy tu madre, pero te queremos como hijo. Y la palabra como no significa sos. ¿Me explico? Y hay 2 tipos de hijos. Hay hijos que nacen y hay hijos que son adoptivos. ¿Cuáles son los hijos que nacen? Los que vienen, se arrepienten y vienen del mundo y aceptan en un lugar y Dios les da paternidad en ese lugar. ¿Cuáles son los hijos adoptivos? Que por cierta u otra razón salieron del ministerio y después empezaron a conectarse en una casa espiritual y tal vez no nacieron ahí, pero son hijos en adopción, pero siguen siendo hijos. O sea, si un pastor deja su ministerio, se va para los Estados Unidos porque se lo pregaron, o por cualquier razón, su ministerio lo deja, entonces esas ovejas no van a quedar en la deriva. La gente decide, ora donde Dios las va a enviar para ser cuidadas, para ser pastoreadas, para ser activadas y mentoreadas. Entonces hay gente que tiene que moverse por razones de fuerza mayor. Si una persona, aquí un joven, se va a estudiar a Tegucigalpa o se casa y se va a vivir a otro lado, tiene que buscar un lugar. El hecho de que nazca en una iglesia no significa que no va a buscar un lado donde congregarse. Pero si cerca de ese sector hay una filial de los ministerios, entonces lo más recomendable es que se conecte a una filial, porque llevan la misma influencia, la misma visión, el mismo propósito, la misma impartición. Pero si no hay, ¿qué debe? Debo de orar para ver bajo qué manto quiere que Dios me conecte. Y ese va a ser su Elías, no porque quiso, sino porque la gente no va a venir de otra ciudad a congregarse aquí. Y no vamos a poner a que levante un ministerio si no tiene llamado. Ya si es líder, sí, porque
también se pueden abrir obras en otro lugar. Se pueden abrir obras y ministerios en otro lado. Pero Dios es el que dirige y Dios es el que da la dirección sabia. Y hay personas que por cierta razón no estuvieron activos en el ministerio y toman la decisión de congregarse en otro ministerio porque no hay. Pero no puede tener usted 40 días, 30 días, ni 2 días puede tener, solo puede tener un Elías. La diferencia es que Eliseo se pueden haber varios, porque en esta generación ya no es Elías Eliseo, Jesús preparó 12 y esos 12 eran los Eliseos de Jesús, eran los Eliseos del profeta Jesucristo, y se invirtió ya como un diseño apostólico que tenía que ver con gobierno, y por eso llamó a 12. Ahora, si le pregunto cuál de los 12 quiere ser usted, me daría un nombre. Pedro no es Jesús. Judas le traicionó. Los demás murieron, todos. Una muerte fea, solo Juan fue el único que se le llamaba el discípulo amado. Pero usted me dijo, yo quiero ser Juan. Y si no ora, ¿qué va a ser Juan? Juan Gabriel. O sea, Juan dice que se recostaba en el pecho de Jesús y se le llama a él el discípulo amado. ¿Qué significa recostarse en el pecho de Jesús? Que tenía intimidad con él, tenía relación con él. Y si no tenemos relación, pues es más fácil que seamos Judas o Pedro, que lo neguemos a cada rato, que lo traicionemos y que nos vayamos a lo material y no a lo espiritual. Hay gente que dice, no soy Judas, pero las cosas materiales lo están dejando en la casa y están descuidando lo espiritual. Yo no soy Pedro, pero cada rato lo pasan mirando. Mejor cuando estaba en el mundo que ahora que hagan las cosas de Dios, dice Pedro. ¿Qué es la doble porción? La doble porción es recibir la habilidad de ver en otra dimensión espiritual. La doble porción es recibir la habilidad de ver en otra dimensión espiritual. Entonces, cuando recibimos la doble porción, nos promocionamos al siguiente nivel de no ver las cosas naturales, sino las cosas espirituales. Entonces, por eso la doble porción es recibir la habilidad de ver en otra dimensión espiritual. Y la siguiente definición, la doble porción significa, escuche, la doble porción significa recibir la unción del profeta, recibir la unción del profeta y ver el mundo espiritual. Recibir la unción del profeta y ver el mundo espiritual. Ahora, ¿por qué el ministerio del profeta se identifica con un águila? Por la visión. El único animal que puede ver más allá. Del resto de los animales solamente es el águila. El águila Dios le dio esa visión porque es el que puede volar más alto. De los animales que vuelan, el águila es la única que está capacitada de volar a unas alturas extraordinarias que ningún otro animal puede volar a esas alturas. Por eso es necesaria la visión para el águila, para ver cualquier cosa que esté abajo. Conejo, serpiente, ratón, que son de los que se alimentan, ella lo ve desde lo alto y baja, hasta los peces lo miran, puede estar alto, y las aguas pueden estar moviéndose, y el águila detecta cuando el pez está a flote cerca y baja a tomar presa. Entonces, la visión de un pueblo profético es como la visión del águila, donde otros no ven, ellos sí ven. Por eso Eliseo dijo que se le abrieron los ojos al siervo y los ojos del siervo se abrieron. Se abrieron, por eso le digo, es un poco complicado entender a un profeta. A veces se puede ver difícil, porque hay cosas que ya están adelantadas, hay cosas que no se han vivido y que ya están por adelantadas, hay cosas que le van a ser reveladas y hay cosas que no se le van a revelar, hay cosas que se van a soltar y hay cosas que no se van a soltar.
Entonces, número 3, la doble porción implica paternidad profética. La doble porción implica paternidad profética. O sea, si no quiere padre, no espere manto. Si no quiere corrección, no espere manto. Si no quiere disciplina, no espere manto. Entonces, usted va a recibir según como vea al hombre o a la mujer de Dios. Les dije que Jesús solo recibía muebles cuando lo miraban como un carpintero, pero cuando lo miraban como el Hijo de Dios, como un profeta de Israel, él sanaba, hacía milagros, hacía liberaciones y hacía cosas extraordinarias en nombre del que lo había enviado, del Padre. Entonces, según lo que usted percibe en alguien, eso usted va a recibir. Amén. Si usted me mira como Oscar, va a recibir amistad. Si usted me mira como pastor, va a recibir consejería. Si me mira como profeta, va a recibir revelación. Si me mira como apóstol, va a recibir milagros. Entonces yo voy a depender con la canastilla de pasto, ¿va? Porque como dicen que tiene un pastor, entonces quedan con la canastilla de pasto yo. Entonces, ¿qué va a recibir? Consejo, exhortación, sabiduría. El ministerio pastoral opera en un ámbito de sabiduría fuerte, en un ámbito de sanidad interior y un espíritu de consejo. Por eso muchas veces cuando está cerca del pastor va a recibir varias cosas: consejería, va a recibir exhortación, va a recibir lo primero que va a decir, que guarde su corazón, porque ellos están llamados a la sanidad interior. Pero cuando recibe lo profético, usted recibe guianza, revelación, dirección, impartición de dones, impartición de ministerios. Cuando hay el tiempo se imparten, se activan los ministerios. Entonces, según lo que usted ve en una persona, eso es lo que usted va a recibir. Y si usted ve algo, entonces eso mismo viene sobre su vida. Eliseo siempre vio a Elías como el profeta de Israel y recibió la doble porción del profeta de Israel. Entonces la doble porción implica paternidad profética. Y si usted me ve como hermano, pues vamos a ser camaradas, vamos a ser hermanos en Cristo, y solo que vamos a recibir es coca y semitas. Pero no hay impartición. Como me dijeron la vez pasada, hermanito, quiero una oración. No, pues hermanita, vamos a dar una oración. La doble porción implica paternidad profética. Escuche, Eliseo consideraba a Elías como su padre en el ministerio. Eliseo consideraba a Elías como su padre en el ministerio. O sea, los padres, ¿qué dan? Herencia. Un desconocido no da herencia, pero un padre sí activa e imparte herencia. Entonces, Eliseo siempre vio a Elías como su padre en el ministerio. En este caso, en el oficio o ministerio profético. Por eso decía, Padre mío, y su gente de caballo. Busquen Segundo Reyes, capítulo 2, versículo 11 y 12. Segundo Reyes, capítulo 2, versículo 11 y 12. Capítulo 2, versos 11 y 12. Y alguien lo lee con autoridad. Reina Valera 1960. La herencia solo les pertenece a los hijos, no a los desconocidos. En lo espiritual y en lo natural, solo a los hijos. La impartición le puede impartir a cualquiera, pero son los hijos que heredan. ¿Qué dice? Segundo Reyes 2, 11 y 12. Sí. ¿Qué otra versión? ¿Ah? ¿Otra versión? ¿Reina Valera? No. Sí, alguien que anda Reina Valera, léame. Claro. Ajá. Y aconteció que yendo ellos y hablar
ordenando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego. Apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Entonces ahí el énfasis es donde dice Padre mío, ahí no se refiere a Jehová, porque en el Antiguo Testamento no se le llamaba Padre. Por eso a Jesús lo trataron de blasfemo, porque él le decía Padre. Entonces para el pueblo de Israel era una blasfemia que alguien le dijera que Padre, porque si usted le dice Padre Dios, ¿qué está dando a entender? Que usted es hijo. ¿Cómo hacer un pecador hijo de Dios? Un sangre, un sinvergüenza. Esa era la mentalidad, pero por eso Jesús se tenía autoridad de llamarle Padre, porque se parecía en todo. Incluso en la santidad, Jesús jamás pecó. Y Jesús muere por nosotros, se sacrifica por nosotros, nos limpia a través de la sangre, y de ahí el apóstol Juan escribe: a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio autoridad o les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, por Cristo, por la sangre del Cordero, hoy yo y usted somos hijos del Dios viviente. Antes no podíamos. Entonces Eliseo miraba a Elías como su padre en el ministerio. Ahora, la doble porción está reservada para los hijos de los profetas. Escuche, la doble porción está reservada para los hijos de los profetas. ¿Qué significa eso? No me refiero solo a lo natural, se refiere a lo espiritual. ¿Quiénes son los hijos de los profetas? Los que están dispuestos a ir a los 4 niveles donde Elías llevó a Eliseo. Necesitamos nosotros tener identidad de hijo, pero saber qué padre está sobre nosotros. Profeta, pastor, evangelista, maestro, apóstol, porque hay ministerios combinados. Pastores profetas, pastores evangelistas, pastores maestros, pastores apóstoles, profetas pastores, evangelistas pastores, profetas y apóstoles. Entonces, lo que esté sobre usted es intransferible. Ahora, escucha esto importante. Para que los hijos sean herederos es importante la relación con su padre. Escuche. Para que los hijos sean herederos es importante la relación con su padre. O sea, un malcriado no merece herencia. Alguien que no crea no merece herencia. Por eso hay que prepararlo primero. Hay hijos en lo natural que le han dicho a los padres, a los pobres padres: mire que le van a dar una ayuda, pero necesitamos su firma. Y como lo saben leer, los viejitos los ponen a firmar o a poner una huella, y después se dan cuenta que vienen los policías y los sacan de la casa y le dicen que esta casa es propiedad de tal persona, tenemos los documentos y usted dio traspaso. Y hay padres que quedaron en la calle porque sus hijos les robaron lo que todavía no era tiempo que les dieran, o jamás les podrían haber dado, por ladrones, estafadores. Y el que no respeta a padre y madre no va a respetar a nadie. No va a respetar a nadie. El que mata a padre y madre puede matar a cualquiera. Entonces, en lo espiritual también es lo mismo. Para tener herencia debe ser buen hijo. Escuchen, en Israel no solo era necesario ser hijo. Para recibir la herencia era imprescindible ser buen hijo. Ahora, ¿por qué era necesario ser buen hijo? Porque si la persona era buen hijo, iba a ser buen heredero. O sea, la herencia la iba a cuidar, la iba a multiplicar, la iba a cuidar. Para ser buen hijo era necesario ¿qué? El respeto, el amor, la lealtad y la fidelidad. Repito, respeto, amor, lealtad y fidelidad para ser buen hijo. Entonces, solo los buenos hijos van a heredar la doble
porción de su Padre espiritual. Pero usted debe saber quién es su Elías. ¿Quién es su Elías? Elías no puede estar por las redes sociales. Si usted no se está congregando, busque la casa de Dios. Busque dónde congregarse para que la doble porción de ese Elías sea transferida sobre su vida, para que la doble porción de ese Elías sea activada. Dice la Biblia que pueden ser muchos maestros, pero solo hay un Padre. Número 4. Caminando hacia la herencia. Caminando hacia la herencia. ¿Cuál es la herencia? La doble porción del Espíritu de Elías. Esa es la misma herencia. Entonces debo de caminar hacia la herencia. Yo no sé qué es herencia. Herencia de recibir la doble porción. Yo he llegado a lugares donde he estado ministrando y empiezo a tocar a la gente y a veces no estoy imponiendo manos y hay gente que me agarra la mano y ya solo se la ponen en la cabeza. Digo yo, ni los hijos de casa hacen eso. Y como yo me pongo en los altares largos, entonces yo estoy así y ya vienen y hacen esto, se la ponen en la cabeza de ellos. O termino los eventos, las reuniones, ore por mí. Y tal vez ya está, me he llegado media hora, 40 minutos extra. Entonces, el objetivo es arrebatar. Pero yo puedo transferir función, puedo transferir dones espirituales, activar ministerios o lo que Dios quiera. Pero la herencia directamente solamente son para los hijos. Por ejemplo, usted gana cierta cantidad de dinero, tiene propiedades o algo, de su dinero usted puede impartirle a la gente, darle lo que quiera, tenga esto, tenga lo otro, tenga aquí, tenga allá. Pero la herencia, quien se va a llevar son los hijos. La herencia le pertenece solamente a los hijos, pero tienen que ser buenos hijos para querer. Entonces, caminando hacia la herencia. Entonces Elías llevó a Eliseo a 4 lugares y le decía que el propósito de Elías era irse a solas con Jehová, que Jehová se lo llevara. Elías no quería que nadie lo viera, él se quería ir solo. Por eso quería que Eliseo se quedara, porque Elías no sabía lo que Eliseo iba a pedir. Pero Eliseo quería algo de Elías. Algo me hace falta, todavía no tengo todo, todavía me hace falta algo, todavía no me muevo como tú, ando como tú, me has enseñado por estos 12, 13 años, pero a mí me falta algo, yo quiero más. Yo no quiero solo lo que me has enseñado, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Amén. Y Elías le dijo, claro, cosa difícil has pedido. Pero le dijo, si me ves cuando me vaya, eso se va a activar. Y lo vio. Pero ahora, ¿por qué lo vio? Porque le digo, Eliseo ya tenía impartición, pero no tenía herencia. Lo vio porque el que camina a la par del profeta, los ojos espirituales se le abren. Era difícil que Eliseo no viera. O sea, era difícil que Eliseo no viera porque la unción profética estaba cerca por todos esos años, entonces se le activaba, pero no a la doble porción, no a la magnitud de duplicar. Y él lo que quería era duplicar lo que Elías había hecho. Entonces hay 4 lugares. El primer lugar era Gilgal. El segundo lugar fue Betel. El tercer lugar fue Jericó. Y el cuarto fue el Jordán. Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Esos 4 lugares caminó Eliseo para recibir la doble porción del espíritu de Elías. Ahora, ¿quién representa a Gilgal? En Gilgal es donde Israel fue circuncidado. Ahí
se hizo pacto con Dios. Entonces, ¿qué significa cuando Eliseo va con Elías a Gilgal? Significa que Eliseo, como heredero, quería pactar de morir al mundo, de morir a la carne, para vivir y entregarse a Dios. Porque yo a un cristiano impío, porque hay cristianos impíos, a un cristiano impío no le puedo dar derecho. A alguien que destruya, a alguien que después con los proféticos ande pidiendo cargos, terrenos, negocios, billetes. Yo no quiero un Balaam aquí. ¿Saben qué sea Balaam? Profetizada por dinero. Y la palabra venía de Dios. Se consideró falso porque profetizaba por dinero, no por la profecía, porque todas las profecías que Balaam dio venían exactas, específicas y venían de Dios, pero el corazón estaba corrompido, que empezó a profetizar por cosas materiales y por dinero, y ahí el Nuevo Testamento lo toma como falso. Entonces usted debe, si quiere la herencia, debe de entregarse a Dios, pactar con Dios, una vida de servicio, una vida de entrega, porque si usted está lejos de Dios, porque decíamos, y escuche bien, la doble porción viene de Dios. Por eso necesita entregarse a Dios, pero es activada por hombres y por mujeres de Dios. Entonces el segundo lugar era Betel. ¿Qué significa Betel? Betel significa casa de Dios. Betel significa casa de Dios. Significa que el heredero debe llamar la casa de Dios, servir en la casa de Dios. ¿Cómo voy a transferir yo unción, habilidades sobrenaturales sobre alguien que no se congrega? Por eso la Biblia dice, no den las perlas a quienes, a los cerdos, ni los santos a quienes, a los perros. ¿Quieren perlas? Santifíquense. Cerdo significa algo inmundo. ¿Quiere pan? No vuelva atrás, porque dice que solo el perro vuelve al vómito. No podemos desperdiciar estas grandes bendiciones en el mundo. ¿Cuántos teólogos hay descarriados ahorita? ¿Cuántos pastores hay descarriados ahorita? ¿Cuántos profetas están descarriados en este momento? Pero Dios está levantando una generación para irlos a sacar y levantarlos nuevamente. Betel, casa de Dios. El heredero debe de amar a Dios, amar la casa de Dios, servir en la casa de Dios. Tercer lugar, Jericó. 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 ¿Qué representa Jericó? Representan las murallas. Para que las murallas cayeran, Josué tuvo que dar vueltas. Entonces Jericó son las limitaciones. ¿Y dónde están esas limitaciones? En el corazón, en la mente. Porque Dios lo quiere llevar a otro nivel, pero usted empieza a decir, es que tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro, tengo que aquí, tengo que allá. Entonces tiene que romper toda limitación interna. Toda limitación en el corazón debe romperse, debe de quebrantarse en el nombre de Jesús. Necesita sanidad interior para que reciba herencia, porque un corazón dañado, un corazón quebrado no le sirve a Dios por muy usado que sea. Puede profetizar amargura, puede profetizar resentimiento, puede declarar juicio donde Dios no ha declarado juicio. Si tiene resentimiento, puede declarar palabras que Dios no ha dicho, conforme a las heridas de su corazón y no conforme a la revelación que Dios da. Número 4, el Jordán. El Jordán. En Jericó representan las limitaciones en el aspecto de murallas, barreras. El Jordán representa el límite fronterizo. Representa el límite fronterizo. Elías enseñó a Eliseo cómo romper los límites. O sea, había una unción de rompimiento. Y las limitaciones fueron, así como le enseñó a cruzar
Elías a Eliseo por en medio de las aguas así, Eliseo regresó. Entonces, cuando está la unción profética no hay limitaciones. Cuando está la unción profética no hay barreras. Cuando está la unción profética no hay barreras para la sanidad, no hay barreras para los milagros, no hay barreras para la liberación, no hay barreras para nada. Las murallas caen, los ríos se abren, los mares se abren, los panes y los peces son multiplicados, los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos se enderezan. Entonces lo profético trae la sobrenaturalidad de Dios a nuestro entorno, a nuestro ambiente. Pero el problema es que hay que romper la limitación. Si enseñamos de lo profético, hay mucha gente, le dura una semana o 15 días, pero después vuelve a la oveja al paso, a masticar un chico. O sea, usted tiene que vivir una vida profética todos los 365 días del año. Como dijo alguien, los 375 días del año. Si solo son 365 más, te doy gracias a Dios que te regalé unos cuantos. Entonces, los 365 días del año hemos de caminar una mentalidad profética. ¿Qué es una mentalidad profética? De revelación, de autoridad y una mente sobrenatural que rompe barreras, que rompe murallas, que rompe limitaciones en el área de la escasez, en el área de la salud, en el área del desempleo, en cualquier área, en el área de la esterilidad. Gente que no podía tener hijos va a tener hijos, gente que su negocio no crecía, su negocio va a crecer, gente que estaba muerta espiritualmente se va a volver a levantar en el nombre de Jesús por la unción y espíritu y poder de Elías para esta generación. Amén. Entonces levántese si quiere ser Eliseo, debe detectar dónde está Elías. Porque solo hay un Elías, aunque Eliseo sean muchos. Pero para calificar como Eliseo, ¿qué? Amor, respeto, lealtad y fidelidad. Pero debe de tomar las cosas como lo profético, como un estilo de vida. Porque le digo, se activa, se desactiva. Yo siempre le he desatado un rompimiento a su vida. Dios no es un Dios de eventos, Dios no es un Dios de congresos, Dios no es un Dios de campamentos, Dios no es un Dios de campañas de ayuno y oración. Dios es un Dios todos los días, Dios es un Dios 24 horas, Dios es un Dios todos los días de la semana, todos los días del año, todos los meses. No hay que esperar un gran evento para ser activado, aunque los eventos sean buenos. No hay que meterse en una temporada de bastante ayuno para ver lo sobrenatural, aunque el ayuno es bueno. O sea, hay que meterse con Dios, hay que orar, hay que buscar a Dios, pero no esperemos ver a Dios solo en los eventos, solo en los congresos, solo en los seminarios, solo en las campañas. La salvación no tiene que ser solo en las campañas. Cada semana debe haber salvación, cada semana de evangelismo debe haber gente arrepentida, gente convertida. Cada sábado en la célula debe de llevar gente nueva. Solitarios, no llevan ni un invitado, no invitan a nadie. ¿Cómo quiere que la generación nuestra se salve si no llevamos nada de las células? Si no salimos a invitar, no salimos a visitar, no le decimos hay una respuesta para usted, lo invito a una reunión. El problema es que la gente está más cargada de chismes que de buenas nuevas, de malas noticias que de buenas noticias. Y Dios quiere que usted viva y experimente lo profético en todo momento, en todo lugar y en toda ocasión. Póngase de pie. Dios quiere moverse en gran manera. Dios quiere manifestarse en gran manera, porque Dios es temible.